Un saludo para todas las personas que me acompañan en este video. En esta ocasión mostraré cómo realizar el análisis de una viga que tiene las condiciones de sección variable, asentamientos, resortes, así como distintas formas de apoyo, llámense empotramientos y apoyos simples, a través del software ANSYS Workbench en su versión 2020, la versión estudiantil para mi caso. El modelo de viga a analizar es este que tenemos aquí. Tenemos una viga de 6 metros de longitud en la que tenemos los siguientes apoyos. Este empotramiento en x igual a 0 metros, este apoyo simple en x igual a 1 metro, apoyo simple en x igual a 4 metros, este apoyo con un asentamiento de 3 centímetros hacia abajo en x igual a 5 metros, además de estos dos resortes en x igual a 3 y en x igual a 6 metros, ambos con una constante elástica de 1000 kN cada metro. Adicionalmente, como cargas, contamos con un momento puntual en 1 de 80 kN por metro y una carga distribuida que en 3 metros tiene 100 kN cada metro y en 6 metros tiene 200 kN cada metro. Esto es una carga lineal. Si bien aquí nos aclaran que la viga tiene una sección rectangular en la que para x igual a 0 metros tiene un ancho de 10 centímetros y un alto de 40 centímetros. La altura de la viga varía linealmente hasta la posición 2 metros, donde el alto es de 20 centímetros. Esto quiere decir que aquí el alto es de 40 centímetros y aquí en 2 es de 20 centímetros y en el resto de la sección ya es constante, se vuelve 20 centímetros. Nos dan estas propiedades, un material de módulo de elasticidad 20 gigapascales, un módulo de Poisson de 0.3 y ya con esto el objetivo es realizar una comparación no solo con los resultados del software, sino con la modelación por elementos finitos usando las teorías de Timochenko y Euler-Bernoulli a través de distintos planteamientos que más adelante mostraré. Entonces, uno ingresa a la plataforma del ANSYS, un software muy potente para realizar el análisis por elementos finitos. Uno se hace para crear un nuevo proyecto, en este caso una viga, hace un static structural. A partir de esto se despliegan estas distintas opciones. Fundamentalmente, lo primero que nosotros hacemos es ingresar a la geometría. Esta geometría es posible definirla directamente en este programa, sin embargo, es más recomendable realizarla en un programa auxiliar como AutoCAD para así generar los elementos adecuados que permitan nuestra modelación. Hay que tener en cuenta que en este caso, al tener una viga de sección variable que varía linealmente, no es posible modelarla con las capacidades que tiene este software en cuanto al análisis de vigas propiamente dichas. Por lo tanto, recurrí a usar una modelación a través de elementos finitos en 3 dimensiones y con una serie de hipótesis logré comparar las respuestas obtenidas por elementos finitos de viga que más adelante mostraré en un programa de Python. Entonces esta es la geometría que se definió. El programa de pronto no es muy intuitivo, abre como este subprograma, pero pues con esto podemos generar ciertas opciones. ¿Qué es importante? En esta modelación lo que se hizo fue que se generó el espacio para la ubicación del momento y el apoyo en x igual a 1. Voy a poner en paralelo ambas cosas. El apoyo lo tenemos acá. Entonces, si acercamos un poco,
vemos que para este apoyo ubicamos un espacio de 5 centímetros para poder hacer esta modelación. Si observamos muy bien, si le damos clic acá, si yo me alejo un poco, podemos notar que la sección aumenta hacia arriba y hacia abajo. Esto pues ya es una consideración de diseño, es algo que los modelos convencionales de viga no soportan por sí solos y pues tendría un efecto al final en los resultados. Donde se ubica el resorte también generamos un espacio de 5 centímetros, donde se ubican los otros apoyos y el asentamiento también 5 centímetros y aquí también un espacio de 5 centímetros. De esta manera ya definida la geometría tal cual como nos la está requiriendo el problema, pues vamos a proceder. Aquí es importante una nota, aquí tenemos una posibilidad de definir una sección de viga. Si nosotros pues seleccionamos algún tramo, nosotros podemos ir fácilmente a esta opción de extract y podemos convertir esto a un elemento de viga. En este caso pues no me lo convierte, debido a que ya tengo todo como un solo sólido. Es un procedimiento que se hace inicialmente. Lo importante es que todo esté combinado, no podemos tener aquí superficies o líneas, sino que todo tiene que ser un solo sólido, un sólido que podamos ingresar al siguiente subprograma de este software ANSYS. Entonces cierro, me va a aparecer un chulo, ahorita les hablo un poco sobre estos datos de ingeniería y nos vamos a la parte de modelo. En últimas es lo mismo que entrar a la parte de resultados, tiene la misma interfaz, entonces les voy a comentar un poco. Aquí es donde está la potencia de todo lo que vamos a hacer. Primero, la geometría, pues ya la tenemos definida, es la que ya les traté anteriormente. En cuanto al material, aquí ya entramos a hablar un poco sobre este tema. En este caso, pues aquí aparece que esto es acero estructural, sin embargo, pues es solamente un nombre porque en esta opción de editar me encargué de introducir el módulo de elasticidad pertinente y el módulo de Poisson de punto 3 que el problema nos planteaba inicialmente. Esto tiene una gran cantidad de opciones, sin embargo, solamente nos es útil en este problema modificar estas dos opciones. Ya con el material, pues ya cumpliríamos ese requisito. En cuanto a la geometría, también es importante hablar de esta parte que se llama construcción de geometría. Les voy a mostrar qué significa esto. Uno ya define unos conceptos que se llaman path, que son una especie de corte que yo defino entre, esto es muy parecido a AutoCAD de hecho, que uno define entre tal posición y tal posición. Esto con el fin de ubicar justo por el centroide de la figura de nuestra viga una línea. Allí más adelante pues hablaremos un poco sobre para qué sirve. Lo mismo un pad en esta posición, en el borde superior. Noten que acá pues no hay mucho problema. Esto también para efectos de cálculo. No hay problema en haberlo hecho, sino que se hace lineal, se hace sobre una línea recta para efectos más prácticos, para que sea más sencillo. Y lo mismo con la línea inferior. Muchas veces nos pasa que definimos el sistema de coordenadas incorrecto. Resulta que mi sistema de coordenadas es este, pero yo lo pude corregir al definir. Si notan, aquí se selecciona, me aparece, pero yo definí un nuevo sistema, se llama coordenadas, que es sobre el cual yo voy a trabajar, que está posicionado justo como pues tengo mis hipótesis de diseño y de análisis en la que X es el longitudinal, Z es la altura y Y es el profundo. Esto pues será muy útil a la hora de extracción de resultados, a la hora de extraer los resultados. Luego me voy a la parte de Mesh. Aquí hay una limitante que tiene esta versión estudiantil en cuanto a que no soporta una gran cantidad de elementos finitos, sin embargo pues sus resultados son moderadamente aceptables. Uno aquí puede tener una gran variedad de opciones, se pueden escoger los métodos, un método que relacione la relación del jacobiano, puede definir unos ciertos tamaños, sin embargo, por las limitaciones de la licencia estudiantil, yo simplemente me remito a realizar un mallado que se realiza a través de Solve. Mire que aquí nos aparece Mesh, nos genera este tipo de malla
que se refina un poco, aunque me hubiera gustado que se refinara más, en donde están nuestros apoyos y nuestras cargas puntuales, como es el caso del momento puntual. Aquí fácilmente volvemos a ubicar. Noten que esto es un elemento 3D, tiene elementos finitos 3D. Listo, continuando, me iré a la parte de... Esta parte de Name Selection es importante para uno generar agrupaciones, pero en este caso no las utilicé. La parte de Static Structural es todo lo que tiene que ver con las condiciones del elemento, cómo está soportado, las fuerzas externas, todo lo que se relaciona con la parte estática y estructural del elemento. Entonces, inicialmente, debido a que esto pues, se refiere a un elemento finito en 3D, y pues es bastante complejo la modelación a través de una opción muy importante de programación que tiene este software, que no la usé, pero se podría hacer. Me tocó realizar la modelación con aproximaciones. ¿Qué hice? Cogí estas cargas y hallé unas estáticamente equivalentes en cada uno de estos espacios que tenemos. Por eso ven 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas cargas no son puntuales, son cargas de presión, son distribuidas, están dadas en unidades de Newton sobre metro cuadrado. Entonces uno hace la conversión en el área, la distribuye en toda esta área. Entonces si ustedes observan, aquí esta carga A está distribuida en toda esta área y pues esto nos podría generar cierto error. Sin embargo, pues en los cálculos que al final realicé no me generó mucho problema. Entonces se definen cada una de estas. ¿Cómo se crea? Simplemente uno da clic derecho aquí en Análisis Setting, Insert y le da presión, genera una presión aquí. Entonces aquí se me va a generar por acá una nueva presión que, si notan, me genera un interrogante, es porque no está definido. Aquí se puede definir ya sea como un vector, se puede definir como por componentes. En mi caso yo lo definí como componentes y ya uno, de acuerdo con su sistema de coordenadas, genera la solución. Se elimina fácilmente, es muy intuitivo esta parte, ya hay una solución. Entonces la parte de la carga distribuida ya está solucionada. ¿Qué más sigue? El apoyo simple en x igual a 1. Resulta que hay que soportar lateralmente esto, por eso se llama lateral 1. Esta es la de atrás. ¿Por qué? Porque si no, esto se puede mover para cualquier lado. Esto, pues, si bien es una viga, no deja de ser un elemento en 3D por la forma como lo estamos modelando. Y el apoyo simple se refiere a la forma como va a apoyar esto acá. No tiene, pues, digamos, algo fuera de lo convencional. Y el superior es porque puede ocurrir que la reacción sea contraria. Y es algo que, digamos, hay que prever en la modelación por elementos finitos de 3D. El apoyo con asentamiento tiene pues ya varias particularidades. Primero, los soportes laterales, que es para que no se me vaya a mover la estructura lateralmente. Igual no me interesan los valores de esas reacciones ahí. Hay un resorte. ¿Por qué? Resulta que el software sí me da una opción muy importante de generar un desplazamiento. Pero al correrlo inicialmente me di cuenta que estaba generando que la estructura se doblara de una manera muy extraña. Entonces decidí hacer algo que es equivalente en términos estáticos, de generar un resorte y una fuerza de tal manera, una fuerza o una presión en este caso, de tal manera que pudiera generar este desplazamiento impuesto hacia abajo de 3 centímetros que nos plantea nuestro problema. Perdón, acá yo les estaba mostrando 3 centímetros. 3 centímetros, que es lo que nos pide nuestro problema. Ahora, ¿cómo se determina esto? Con la relación simple que hay entre la fuerza, la constante y la distancia. La fuerza es igual a la constante por la distancia. Esto tiene un signo negativo, pues uno ya haría el análisis. ¿Por qué la carga ubicada hacia arriba? Porque inicialmente, cuando no ubique este apoyo, no ubique este desplazamiento,
y al ser elementos finitos de 3D me di cuenta que sin este resorte pues se está generando este desplazamiento muy grande acá hacia abajo. Entonces básicamente lo que había que hacer era compensar hacia arriba y con un resorte en esta posición. Por eso pues se da de esta manera. De esta manera se modeló el asentamiento de 3 centímetros en la posición de x igual a 5. El resorte en x igual a 3 se modela de la misma manera. Se crea un resorte. Este resorte, pues si notan, algo que de pronto no expliqué, es que se define como un soporte elástico. Este soporte elástico viene dado en unidades de Newton sobre milímetro al cubo o en unidades de fuerza sobre distancia al cubo. Aquí lo que habría que hacer es la constante que tenemos en fuerza sobre distancia la vamos a convertir a fuerza sobre volumen dividiendo entre el área de la sección de donde se va a aplicar, en este caso pues 5 centímetros de ancho y 10 centímetros de profundo. Arriba y abajo se ubican los resortes sobre las áreas con estas opciones de acá. Uno simplemente pues podría con estas opciones seleccionar cualquier cara, ahí ya está seleccionada y uno aplica sobre una geometría. Pues en este caso no voy a modificar nada. Vuelvo aquí a la vista. Lo mismo para el apoyo simple en x igual a 4, uno superior, uno inferior y los laterales para que no se me mueva. Esto pues con estas configuraciones de acá. Y por último, pues ya hablaríamos del empotramiento que viene aplicado sobre toda esta área. Se selecciona con estas opciones, se crea con estas condiciones de soporte y se genera el resorte por último de el último tramo que va hacia abajo. También habría que ubicarlo aquí arriba, pero pues en este caso me di cuenta que no era necesario. Los resultados deben ser completamente iguales y el momento se aplica sobre las 6 caras que rodean ese tramo. Es importante que esto genera pues ciertas diferencias en lo que nosotros convencionalmente hemos visto en la estática. Listo, tenemos todo el modelo montado. Este rayito acá quiere decir que ya lo podemos correr. Ingresamos aquí en la parte donde dice solución, le damos solve y este programa aquí me muestra el avance. Pues en estos casos, por tener tan pocos elementos finitos, alrededor de 1800, pues no se demora tanto. Luego de esto, pues me va a generar aquí un espacio donde yo puedo definir qué resultados quiero. Listo, ya está listo, ready. Entonces, resultados, deformación, entonces, total, direccional. Eh, digamos que si yo hubiera resuelto esto como una viga, pues se hubiera podido generar este tipo de herramientas. Pero como es un elemento ya en 3D, me toca hacerlo de otra manera alternativa. Me genera una información, esto pues en cuanto a la cantidad de elementos finitos, el tiempo tardado y los errores. Notamos que se puede generar la deformación. Los errores fundamentalmente están en la parte del desplazamiento, pero al menos no son tan graves a como los tenía cuando utilicé la herramienta de desplazamiento que tenía el elemento y no con la suposición que hice el resorte y la fuerza. Entonces uno ya busca entre las opciones de resultados, busca por ejemplo la deformación direccional. Entonces esto es una deformación direccional, la voy a poner en el eje Z. ¿Por qué? Porque en mi caso pues localmente yo definí que esto era Z y que por favor me lo muestre así. Ahora, ¿qué es esto de deformación vertical en Y igual a 0? Resulta que yo puedo generar que los resultados me los muestren en un path, en una de las líneas que definí en la geometría inicial. En este caso es el path 10 y igual a 0, que es el centroide. Y a partir de esto, pues yo puedo observar cómo es el comportamiento de la deformación en el centroide de la figura. Esto me genera una gráfica y una tabla que yo puedo fácilmente exportar si yo doy clic derecho.
exportar y me lo exporta un formato TXT que ya más adelante pues lo utilizo para la comparación de resultados. Entonces me genera ese tipo de gráficas muy sencillas. ¿Para qué el esfuerzo axial? El esfuerzo axial tiene una relación muy estrecha con el tema de los momentos. Esta gráfica pues me muestra en toda la estructura cómo es el comportamiento del esfuerzo axial. Yo tomo el esfuerzo axial en la fibra inferior y en la fibra superior. Esto pues es importante porque puedo hacer una suposición para extraer el diagrama de momentos, y el esfuerzo cortante lo calculo en la mitad, en el centroide de la viga, para así extraer la información del esfuerzo cortante máximo y poderlo calcular como con el diagrama de cortante a partir pues de estas relaciones. Yo por aquí tengo en este PDF las relaciones que utilicé. Solamente estas relaciones son válidas únicamente para las teorías de Timochenko y Euler-Bernoulli. Sin embargo, pues para efectos de comparación y las conclusiones sin afectarse, pues utilizo la siguiente suposición. Este es el comportamiento de los esfuerzos, y de aquí se puede despejar que los momentos tienen este comportamiento. Yo tengo el esfuerzo en un borde, puedo hallar la inercia y la posición Y, que en este caso pues para mí es Y igual a más 1, a más punto 1, o, menos, o Y igual a menos punto 1. Esta inercia es la variable, pero esto se puede calcular fácilmente con un Excel. Y el cortante para una sección rectangular con las mismas condiciones que ya mencioné se puede calcular con esta expresión. Miren que aquí tengo pues la extracción del gráfico y hago esta suposición. Listo. Con estas suposiciones yo tengo montado un programa en Python. Aquí tengo 4 modelos de elementos finitos, uno con Timochenko, perdón, dos con Timochenko y dos con Euler-Bernoulli. Los dos de Euler-Bernoulli, después de llamar toda esta información, esto pues es un Excel que yo tengo montado en el que voy a llamar los datos totales, defino unas funciones. El primero es para un elemento que denominé Euler-Bernoulli de dos nodos con h constante para cada elemento finito. Esto tiene las matrices de rigidez que se observan acá. Estas son las que se pueden deducir a partir de la ecuación diferencial de, asociada a Euler-Bernoulli. Y en este caso tengo Timochenko con dos nodos constantes. También quiere decir que para cada elemento finito la altura es constante. Sin embargo, pues se puede modelar porque yo puedo ir variando de elemento en elemento esta altura. Entonces, digamos que si utilizo muchos elementos finitos, puede tener un resultado muy positivo. Luego tengo el elemento finito de dos nodos con la altura de cada elemento finito variable. Esto pues ya es matemáticamente más robusto. Es una solución de la ecuación diferencial, una matriz allá con la ecuación diferencial, está en función de los logaritmos, y pues que solamente es válida para el tramo donde varía. Por eso es que aquí se pone una condición, un if. En el caso de que las inercias son iguales, se utilizan las que anteriormente les mostré. De lo contrario, si varía la inercia, o sea, si varía la sección transversal, se calcula de esta manera. Y el cuarto elemento finito es el elemento finito de Timochenko de dos nodos con la altura variable con una formulación acoplada. Esto pues utiliza las funciones de forma y se puede utilizar para cualquier tramo, cualquier elemento finito de esta solución, esta matriz de rigidez que depende pues del área cortante y de la inercia. Va variando de acuerdo con unas funciones de forma que definí pues en otros programas que en otra oportunidad se podría explicar. Y así sucesivamente se definen estas funciones, y ya el programa principal básicamente lo que hace es llamar las respuestas de estos 4 métodos anteriormente mostrados y llamar las respuestas de una solución que tengo hecha en MATLAB, una solución exacta utilizando la función BVP5. Los tengo ya organizados en un archivo CSV, y la solución que obtuve
a partir del ANSYS. Estas soluciones yo las exporté, las organicé y les hice las conversiones con las fórmulas que mostré. Les tengo las convenciones y a partir de todo esto grafico. Corro este programa muy robusto en su interior, en donde puedo presentar para finalizar lo siguiente. La parte de los puntos rojos son las soluciones por los elementos finitos 3D y observamos que las respuestas son más o menos equiparables. Aquí pues hay una pequeña variación que se debe a todo el tema del cambio de la carga. Pasamos de tener 0 kN cada metro a tener en esta parte de aquí en adelante pasamos a tener 100 kN que va aumentando hasta 200 kN en esta zona. También aquí tenemos el resorte. Ya vemos aquí en el ángulo de giro, no tengo como una manera lógica de presentar resultados con elementos finitos de 3D, pero ya vamos viendo diferencias. Todo lo que tenga E es Euler-Bernoulli, todo lo que tenga T es Timochenko. Vemos como lo que tenga que ver con Euler-Bernoulli está un poco está sobreestimado, perdón. Miren que aquí está por debajo del cero, muy por debajo del cero, y aquí está por encima, aquí está por debajo de todo lo otro. Entonces los ángulos de giro con Euler-Bernoulli están sobreestimados. Aquí vemos este diagrama de momentos donde sí puedo calcular a partir de esta gráfica. Me debo volver acá, voy a ir al esfuerzo axial en y igual a menos 1, voy a hacer un poco de zoom. Si observamos esta gráfica es bastante similar, tiene sentido. Estas dos gráficas son bastante similares. Esto pues naturalmente tiene sentido porque son directamente, de una depende de la otra, como lo hemos mostrado con la suposición que hice. Entonces, si observamos, se parecen bastante. Ahora, ¿qué ocurre con los momentos? Los momentos se estiman muy bien en todos los tramos que estén por delante de x igual a 2. ¿Qué ocurre? Resulta que si uno entra a revisar la relación H sobre L, que es una de las hipótesis de las teorías de Timochenko, unas hipótesis de simplificación de Timochenko y Euler-Bernoulli, nos damos cuenta que hay unas relaciones de 0.40, o sea, en este tramo de x desde 0 hasta 1, ninguna de las dos teorías genera buenas aproximaciones. En este segundo tramo, sí se podrán tener buenas aproximaciones de Timochenko. En los otros tramos tenemos unas relaciones de 0.20, tenemos buenas aproximaciones de Timochenko, pero en ningún caso la teoría de Euler-Bernoulli nos va a generar buenos resultados. Y estos gráficos pues demuestran la importancia. ¿Por qué? A simple vista se ven muy parecidos, pero si nos acercamos acá, vemos que lo que está en azul y lo que está en magenta es Euler-Bernoulli. Y vemos cómo esto aquí está sobreestimado. Y lo que está en naranja, verde y negro son las soluciones que se obtuvieron a través de Timochenko. Vemos que en las metodologías de diseño actuales la cantidad de acero es proporcional al momento máximo de una luz. En este caso, pues vamos a ver que por aquí tenemos más o menos 22 y aquí tenemos 38. Eso podría implicar casi el doble de la cantidad de acero de diseño, solo por utilizar una teoría inadecuada. Aquí vemos que estos picos varían. Aquí lo importante no es tanto el comportamiento para términos prácticos de la gráfica, sino de los puntos. Y estos puntos vemos que pueden diferir un poco dependiendo de cada una de las teorías. Este máximo acá vemos que vemos por ejemplo que este máximo relativo o su mínimo, en otras palabras, está sobreestimado por cualquiera de las teorías. Este mínimo de acá también está sobreestimado, perdón, está subestimado por cualquiera de las teorías. Entonces vemos que una subestimación de la cantidad de acero longitudinal
genera consecuencias en la seguridad. No tenemos pues tanta certeza y ya entraríamos a jugar con el factor de seguridad. Y una sobreestimación genera eh, un sobrecosto innecesario en nuestros análisis. Y aquí está el diagrama de cortantes que tiene pues bastantes dificultades. Vemos que a partir de 2 metros tienen todos un comportamiento muy parecido, pero en esta zona donde está el momento puntual y donde la sección está variando es una locura. Vemos que ninguna de las teorías, a excepción de esta de elementos finitos de Euler-Bernoulli de dos nodos, haciendo variar la sección en cada elemento, pues ninguno es capaz de modelar las variaciones del esfuerzo cortante, que si vemos en el método de los elementos finitos, la fuerza cortante, perdón, sí va variando y sí puede tener unos valores, esto tiene unos efectos sobre el diseño acortante, sobre el diseño transversal, en la cantidad de flejes. Con esto pues quería ilustrar todo el tema de la modelación a través de un software, las hipótesis de diseño y de análisis de estructuras y cómo es importante tener en cuenta estas hipótesis para un adecuado análisis y un adecuado diseño. Por ejemplo, esto aquí demuestra que con utilizar las teorías de Timochenko y de Euler-Bernoulli adecuadamente, se pueden obtener resultados muy positivos sin necesidad de robustecer el método matemático. Sin embargo, cuando tengamos secciones variables, secciones de altas luces, ya debemos recurrir a métodos más complejos, a métodos que nos aproximen mejor la respuesta. También nos demuestra que, por ejemplo, en este caso, el método de Euler-Bernoulli de dos nodos con sección constante es menos complejo o es más simple, mejor, que el de Euler-Bernoulli de dos nodos con sección variable. Y observamos que a pesar de que este de que tiene los logaritmos, me genera resultados muy parecidos a este, pues no vale la pena gastar tiempo, no vale la pena generar ese gasto computacional cuando con este elemento, con la cantidad suficiente de elementos finitos, genera resultados muy asertivos siempre y cuando cumplamos con las hipótesis de simplificación. Con esto termino el video. Esta es la viga que les estaba presentando inicialmente para la respuesta. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.